nuestro Seremi del Medio Ambiente, don Hugo Tenú. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Sí? está, don Hugo? Don Hugo, con el micrófono, por favor, para que todos lo puedan escuchar. Escucha bien. Ahí sí, ahí sí. Ay, pero estamos rápidos. Don Hugo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Pudo descansar? ¿Tantas actividades? Mira, hay muchas actividades, pero en realidad siempre estos fines de semana son buenos, sobre todo que el fin de año evidentemente siempre nos depara muchas actividades, hay que ir cerrando cosas, hay que justamente también están las celebraciones, muchas cosas. Entonces creo que tener este veranito de San Juan y sobre todo reflexionar en un día de Todos los Santos. Tuvimos también, ¿no es cierto?, con la Iglesia Evangélica el día 31 en una actividad muy hermosa en términos corales, que creo que también alegra el espíritu. Y por otro lado, reflexionar sobre todos los santos y todas las personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos van indicando algún camino que nosotros debemos seguir. Y creo que eso también es parte de nuestra vida, que no solo somos materia, sino que también somos espíritu. Y en ese sentido, recordar a aquellos que nos impulsan a ese camino es importante en un fin de semana como el que acabamos de vivir. De todas maneras, don Hugo, hablemos sobre esta tremenda campaña que nuestro consorcio está apoyando también acerca del SOS Salvemos al Planeta. Así es, bueno, por segundo año, ¿no es cierto?, están trabajando junto con nosotros y contando con dos tremendos personajes, ¿no es cierto?, Basurín y Reciclín. Los personajes del año. Los personajes del año que ustedes han proporcionado a través de esta campaña, que es muy importante, sobre todo para nuestra ciudad. Nuestra ciudad requiere trabajar el tema de reciclaje fuerte y ya salvar el planeta desde la perspectiva de nuestra ciudad es mucho más importante. Por lo tanto, aquí, si bien los medios de comunicación ayudan mucho a difundir la necesidad que tenemos de manejar adecuadamente nuestro medio ambiente, llevando a la gente no solo que tiene derechos, sino que también tiene deberes. En esos deberes justamente también es reciclar, también es guardar, también es cuidar justamente nuestra ciudad. Y es una tarea todavía al debe y que tenemos que realizarla de como sea lugar en los próximos años. Bueno, hablamos del cambio climático, hablamos de cuidar nuestro planeta. Ya, según los últimos estudios, se dice que los aerosoles, ¿verdad?, y el humano es el contaminante directo. Antiguamente se presumía, ¿verdad? Ahora ya es afirmativo, ¿verdad?, según los estudios. Así es, un hecho. Es un hecho. ¿Cuál es el cambio climático que se está generando? Bueno, el cambio climático la Tierra lo ha tenido siempre. De hecho, en su origen fue una atmósfera, ¿no es cierto?, de amonio, incluso de nitrógeno. Tuvimos varios cambios que lo que pasa es que el hombre lo va acelerando. Y en ese acelerar, evidentemente, trae consecuencias para la actividad humana, porque la naturaleza va a seguir su camino. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2 a la atmósfera y otros aerosoles que también van generando, ¿no es cierto?, este efecto que posteriormente se genera, que es el efecto invernadero, va generando cambio, ¿no es cierto?, en el clima y cambio también en la capacidad o en la relación que el hombre debe generar su vida. Porque finalmente somos nosotros nos afectamos y también a todos los que nos acompañan día a día, como son los animales, como son, ¿no es cierto?, la naturaleza y muchas otras cosas que necesitamos para hacer la vida. Bueno, ahora hemos escuchado también acerca del efecto invernadero, pero queremos saber primero qué es lo que es y cómo afecta nuestra capa de ozono también. Bueno, hay una reacción, ¿no es cierto?, y para hacerlo simple, porque uno podría hacerlo mucho más complejo, las emisiones de CO2, en el fondo, nosotros tenemos una capa que nos protege de las radiaciones ultravioletas, ¿sí? ¿Que está cada vez más delgado? Que ¿no? va generándose cada vez más delgada en términos de ozono. Y por lo tanto esta reacción lo que hace es un efecto de un invernadero en el fondo, nos va como aislando. No, ya, perfecto. Y por otro lado permite también el paso de estos rayos ultravioleta que dañan nuestra piel y dañan en general muchas actividades que nosotros realizamos. Por otro lado, ¿no es cierto?, este efecto invernadero va cambiando las condiciones que tiene el propio planeta. Vamos viendo en sectores de que no llovía, llueve, en sectores, ¿no es cierto? El norte, porque está tan cambiado el clima. No es que estemos más viejos, porque hay uno que me dijo que teníamos que ver el carné, que cuando estábamos de más edad hacía frío y nada. No, yo creo que están llegando muchos serenenses y coquimbanos, y porque ya se parece más al clima allá que acá, digamos, ¿eh? Ha cambiado el clima en el norte de nuestro país, bastante. Sí, y va cambiando, pero evidentemente estos efectos los hemos ido notando en el último tiempo. Si bien cambio climático es un tema que está presente en la Tierra nos olvidamos que es un organismo vivo, ¿ya? Pensamos que las cosas no se mueven, que en la Tierra no hay cambio,
Pero en la realidad uno ve en millones de años cómo esto también ha ido cambiando. Desaparecen, ¿no es cierto?, especies como los dinosaurios, y el hombre también se ha ido adaptando. La tierra que nosotros conocemos hoy día como el norte de Chile, quizá varios miles de años atrás, no era la condición que tú tienes hoy día. O sea, por eso, ¿no es cierto?, hemos visto también surgir, ¿no es cierto?, nuevas zonas como cordilleras y islas que aparecen, desaparecen, con terremotos, sin terremotos, y otra serie de cambios que se van produciendo. Lo que pasa es que el hombre los acelera a través de su propio accionar. ¿Por qué? Porque no pone control. Y en ese sentido creo que todos podemos de alguna manera controlar nuestras emisiones, tratando de reducirlas a lo menor posible, de manera que esto no sea un efecto mayor. Ahora bien, en el caso chileno, nosotros tenemos que, por un lado, cuidar que nuestras emisiones no se nos conviertan también en un aporte mayor de lo que hoy día hacemos, que es bastante mínimo en relación al mundo, pero sí vamos a tener que adaptarnos justamente a este cambio climático. ¿Qué medidas de adaptación tenemos que tomar en el corto y largo plazo? Esos son temas recurrentes, y de hecho como Seremía nosotros sí ya estamos trabajando en eso, cómo adaptar un proyecto que nosotros estamos viendo de cómo adaptarnos al cambio climático en los humedales de Alto Andino, que se han visto mucho más afectados. Hemos visto, ¿no es cierto?, en zonas como Toconao, ¿no es cierto?, estos escurrimientos de agua, o en San Pedro, o en lugares, ¿no es cierto?, en las zonas alto andinas, que van generando problemas en la calidad de vida de la gente. Vemos casas que desaparecen y una serie de otros elementos más. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a ese cambio climático? Son los estudios que también como Seremía estamos realizando. Y en los contaminantes, nosotros tenemos una repetitividad, que es el problema del agua potable, ¿verdad? La contaminación que muchas veces hemos tenido, también el agua de mar, por estos deslaves, el sistema que tuvimos mucho tiempo, ¿verdad?, que se derramaba petróleo al mar, por error ahí. ¿Cuál es la problemática que tenemos actualmente? A ver, separemos las aguas, como sí, dice, sí. Una cosa es el agua potable, o el agua que tenemos disponible para el consumo humano y para otro tipo de desarrollo. Nosotros por muchos años, ¿no es cierto?, hasta los años, me parece, 70, 80, tuvimos aguas las cuales no eran purificadas y que contenían los metales que trae las aguas nuestras del norte, arsénico, boro y una serie de otros elementos más. Y la gente consumió esas aguas, y evidentemente esos efectos se van viendo en el mediano y largo plazo. Posterior a eso tuvimos plantas de abatimiento de arsénico, y hoy día la calidad del agua de Antofagasta es un agua de buena calidad, de acuerdo a lo que nos entrega el Servicio de Salud, como también el caso de la Universidad Católica del Norte, que es el laboratorio que tiene certificación para poder hacerlo. Y por tanto, esos elementos no están presentes en nuestras aguas potables. Y de hecho, también es importante considerar que la mitad del agua hoy día proviene del mar, y por lo tanto los contaminantes que podría tener el agua de mar no son los mismos que tienen agua de cordillera, que son ricas en minerales, porque es agua que va lavando el terreno, ¿no es cierto?, y va lixiviando material y que se va incorporando al agua, y que es lo que nosotros finalmente nos llega acá. Y en ese sentido yo creo que podemos estar tranquilos. Hemos visto que estos efectos sí han generado problemas por la historia que traemos, pero no es un tema que está hoy día. El hecho de salar agua de mar y pasarla por sistemas de osmosis inversa, evidentemente la calidad del agua es realmente de muy buen nivel. Quizás tienen algunos problemas de manejo en términos de que tienen que incluso agregarle sales para cumplir la norma de agua potable, porque el agua pura también, muy pura, genera una deshidratación en el fondo, porque va consumiendo sales, y es por eso que el agua destilada uno no la debe consumir como humano, y debe mantener una relación de sólidos disueltos en el agua. Y eso también se hace, y a veces eso genera temas que no nos gusta un poco el sabor, porque contiene un poco más de cloro. Y doy un ejemplo: si usted, por ejemplo, en la mañana abre una llave y llena inmediatamente la tetera, le aseguro que va a tener mucho más gusto a cloro que si deja correr un poquito y pone la tetera posterior, porque el cloro se tiende a acumular en las puntas, y cuando uno hace muestreo de agua, la hace correr un rato y después toma la muestra de cloro real que tiene el agua. Detalles como esos podrían conducirnos a un cambio, digamos. Don Hugo, pero hablando del tema del agua, puedo hacer una pregunta que todo el mundo se hace en el fondo. ¿Por qué el sabor del agua en la zona centro y sur de nuestro país es tan distinta, un poco más dulce,
a lo que el sabor que se siente acá, que lo han comparado con el cloro, con otros. Uno dice, pero tan mala el agua del norte. Son cosas que se dicen. Mira, no cosas que se dicen, porque las aguas son distintas en cualquier región del país. O sea, un agua en Puyehue, que es un agua mineral que tiene ciertas características, primero es un agua que corre desde la cordillera, al igual que la nieve que cae acá, pero la diferencia es cuando pasa por el suelo, ¿no es cierto? Son zonas bastante lavadas, por lo tanto incorporas mucho menos elementos al agua o que están allí que le van dando un sabor distinto, ¿ya? Es distinto que yo tenga una cantidad, ¿no es cierto?, de carbonato mayor en el sur o en el norte. De hecho, el comportamiento del agua, por ejemplo, en zonas del sur, muchas veces cuando tú ocupas un champú, te genera mucho menos espuma que acá, ¿ya? Tienen características, pero eso no significa que el agua sea más potable aquí o allá. La calidad del agua en términos de potabilidad es la misma. La calidad del agua para otros efectos en términos de sabor, para otros usos, puede ser distinta en sus contenidos. Pero en términos de norma, en términos de consumo humano, cumplen con las mismas normas en el fondo, ¿cierto? aunque tengan características distintas. Y de hecho, podríamos hacer un ejercicio de comparar aguas minerales que son distintas, ¿ya? Un agua mineral de Puyehue no es lo mismo que un agua que viene incluso del extranjero, como estas que vienen embotelladas y tienen sabores distintos, aunque tengan características similares. Son distintas en términos de la calidad y sus componentes, pero esos componentes no son tóxicos al ambiente Incluso humano. hasta las gaseosas, las bebidas saben diferentes. Saben distintas. Cuando tú tomas países, una Coca-Cola Más en el sur, no necesariamente es la misma fábrica que tiene en el norte. Hay diferencia en calidad del agua y también, ¿no es cierto?, en el caso de otro tipo de producciones que utilizan agua. Y se nota, porque es más liviana, el agua basta para ducharte, tiene menos minerales. Tiene menos minerales o la composición de los minerales es distinta nada más. O sea, tú, agua más dura, agua menos dura, esos son temas que se pueden ver. Por ejemplo, más al sur a veces traen mucho más carbonatos y el sarro de la tetera es mucho mayor, ¿ya? Al hervirla se depositan, ¿no es cierto?, como carbonatos en el fondo de la tetera y eso hace que la tetera tenga un tema distinto. Claro. Que en otras zonas que te dejan mucho menos sarro y son aguas que tienen otras características. Don Hugo, bueno, seguimos hablando acerca de los temas de la contaminación también y queremos hablar acerca de la contaminación del aire. Le faltó el mar. Bueno, para ir siguiendo. Nosotros hicimos un estudio de la bahía completa, que lo hizo la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Antofagasta. Es un proyecto que duró 4 años. Y en estos 4 años nosotros determinamos que tenemos una bahía limpia, en calidad de agua limpia. Y hay algunos temas que sí nos preocupan, evidentemente, que son las zonas donde hay más actividad antropogénica, que son principalmente las zonas donde tenemos terminales marítimos. Es común también ver eso. Y allí, en el sedimento más fino, que nunca se había analizado, encontramos algunos minerales. Ahora, ¿en qué etapas encontramos? No podemos decir que eso no está afectando directamente, sino que eso es lo que hay que medir hoy día. No es tan solo que tú tengas o no una presencia de un determinado halito, sino lo que uno ve y hay que determinar cuál es el nivel de riesgo que constituye para nosotros. Y esa es la siguiente etapa que hoy día estamos determinando. Antofagasta ha sido en general, ¿no es cierto?, una bahía que, si bien hemos tenido actividad productiva, pero no tan grande como quizás en otros lugares del país o zonas muy contaminadas como ocurre con la bahía Quintero, por ejemplo, donde se vaciaron muchos riles al mar por una industria que está alrededor, o Chañaral, ¿no es cierto?, que botaban relaves al mar. Antofagasta sí ha tenido problemas graves, ¿no es cierto?, en términos de contaminación, lo que hemos dicho, la zona de las petroleras, donde tuvimos, ¿no es cierto?, por distintos eventos, ¿ya? Pero esos eventos, de alguna manera, han tenido un paso, ¿eh? Son eventos, no es permanente, y por lo tanto dejan un efecto en un mediano plazo, pero que de alguna manera, por las corrientes de la bahía, también se van modificando. Bueno, son todos temas que un día yo les puedo mandar un video, les puedo mandar el estudio, y la gente que quiera conocer realmente el estado de salud de nuestra bahía de Antofagasta, que se llama Bahía San Jorge, lo pueden encontrar en la página del Ministerio Antofagasta, y nosotros tenemos publicado ese estudio completo. Y por lo tanto, eso también, cuando lo hace un organismo público como una Seremía,
es disponible para cualquier persona y eso puede ser utilizado para los fines que cualquiera estime conveniente. Sería bueno poder tenerlo en un próximo día para poder que nos explique el video, poder extenderlo y poder verlo también, y así las personas nos vamos informando, porque muchas veces escuchamos cosas tan simples como lo del agua, ¿no? Que acá, que el cloro, que no sé qué, pero Sin en el saber fondo que es es lo una de las mismo. más sanas. Sin saber, claro, que es una de las más Claro, sanas. Y tenemos así. algunos problemas, como te digo, que están allí, De manera. pero evidentemente eso todavía hay que dilucidar si eso constituye riesgo o no. Otro tema que tiene que ver con nuestras bahías, que son otros problemas que tiene la bahía. Por ejemplo, que nosotros tengamos mayor o menor cantidad de especies en nuestra bahía, eso no tiene que ver necesariamente con eventos de contaminación. Porque cuando tú tienes una contaminación, tus pescados o tus mariscos que puedes tener la misma cantidad mayor, pero van a tener un efecto contaminante en ellos, que es distinto. Y eso no está presente en nuestra bahía. Y por lo tanto, hay muchos otros temas también que seguir averiguando y conociendo nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente en la región es desconocido todavía. Nosotros tenemos mucha percepción de nuestro medio ambiente dado principalmente por contingencias. Y las contingencias alarman. Y alarman en una manera, pero estudios completos como el que tenemos hecho nosotros no hay otro, ¿ya? Y por tanto, en ese sentido también nosotros tenemos proyectos en carpeta para estudiar la bahía de Tocopilla completa. O sea, hacerlo, pero ya llegar a medir niveles de riesgo para la población. Bahías que han tenido realmente una actividad. La bahía Mejillones, que para nosotros es una bahía muy nueva. Lo bueno que tiene Mejillones, sí, es que es una bahía regulada, en el sentido de que 99% de la industria tiene resolución de calificación ambiental y por lo tanto podemos tenerla mucho mayor control. Por tanto, pero eso no significa que no tengamos que hacer también un estudio como Estado de manera de poder contrarrestar lo que son los informes y controles que hacen las propias empresas. Y esos son cambios que tenemos que ir introduciendo. Don Hugo, bueno, por falta de tiempo, siempre nos queda tiempo para poder conversar con usted, nos falta el tiempo, digamos, así que esperemos que venga una próxima vez para poder seguir hablando de estos temas. Mira, hay muchos temas, y uno de los temas también es el tema de calidad del aire en la ciudad, que se habla mucho, pero en realidad tenemos una ciudad limpia en términos de aire en general. Nosotros acabamos de hacer un inventario de todas las fuentes presentes en la ciudad, hicimos un modelamiento, y de aquí a fin de año, o sea, al 31 de diciembre, vamos a tener 3 estaciones en línea, en sentido de que tú vas a poder entrar a través de tu iPhone, como lo puedes hacer ya en una de las estaciones, y ver qué calidad del aire tienes en este minuto en la ciudad, y en ese sentido vamos transparentando. Tú ya lo puedes hacer con Tocopilla, lo puedes hacer con Calama, y yo digo, si podemos entrar aquí, entras a la página que se llama, o búsquelo en Google, digamos, SINCA, el Sistema Nacional de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente, y en ese tú entras en línea y vas a encontrar las estaciones en línea de cómo está la calidad del aire hoy día en esas ciudades. Y en Antofagasta tenemos una en línea, pero a fin de año vamos a tener toda una red completa, de manera que ustedes puedan, y cualquier persona vaya conociendo la calidad del aire de su ciudad, y por ese lado también podamos actuar, que cuando tengamos un alza en alguno de los parámetros, podamos ver dónde se está produciendo en el minuto, ir a investigarla y sancionarla si corresponde o modificarla. Perfecto, bueno, informarse, ¿verdad? Para tener opinión y saber y protección. Bien, don Hugo, nos vemos en la próxima oportunidad. Un gusto haber estado con ustedes. Un gusto también, Sereno, cuando ustedes quieran, yo vengo a conversar distintos temas ambientales que ustedes requieren. Muy bien, ahí está con nosotros don Hugo Tenú, ¿cierto? A la franja, María Esther. Rápidamente nos vamos a la franja política del día de hoy, pero ustedes no se muevan porque ya regresamos con más de nuestro matinal.